Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo, pues andamos aquí de vuelta en el aviario haciendo otro video que me pidieron. Amigos, les quiero recordar que se pueden suscribir aquí al canal dándole clic aquí abajo, no les cobran nada, es solamente un clic, no se vale ver el video e irse sin suscribirse, ¿vale? Porque les aseguro que van a aprender algo nuevo porque todos aprendemos algo que no sabíamos. También búsquenme en Facebook como en mi página La Cría de Canarios MX, en mi grupo de Facebook también como La Cría de Canarios MX y aves en general, por ahí también me pueden contactar. Les quería comentar algo amigos, porque por ahí han publicado ofreciendo aves en los comentarios. Entonces amigos, yo no recomiendo a nadie, ¿vale? Porque me preguntan, mucha gente me pregunta que si les puedo recomendar algún aviario que tenga tal raza, ágata, rojos, etcétera, etcétera. Yo no recomiendo a nadie, aunque sean amigos, para vender aves con alguna persona. Todos los tratos que hagan ustedes con la gente que publica abajo de los videos es cuestión suya. Yo quedo fuera porque me he metido en muchos problemas en el pasado por andar recomendando. A veces salen mal las aves y al que culpan es a uno porque uno les dio la recomendación. Para evitar todo eso amigos, acuérdense, yo no recomiendo. De hecho, a todos los que me piden informes de aves y todo eso, que si no saben o no sé yo quién tiene aves, yo no recomiendo y no doy nombres de nadie, ¿vale? Para dejar esto claro y no se me vayan ahí ahora sí que a caer en engaños con alguien y me vayan a echar la culpa después. Dicho esto, amigos, por ahí el amigo Christopher Álvarez me pregunta que por qué sus canarias están poniendo huevos pequeños. Bien, aquí pueden ser muchas circunstancias, amigos. Ahora sí que, en primera, vamos a empezar por unas cuantas, porque no puedo mencionar todas, son bastantes. La primera es que tus aves sean primerizas. Por lo general, un ave primeriza cuando empieza su postura, o sea que empieza a poner los huevitos, los primeros huevos son más pequeños. Esto se debe a que no está bien desarrollada, ahora sí que sus órganos reproductivos, mejor dicho. Esto es lo que causa que los huevos salgan pequeñitos. Entonces, esa es una de las causas, que la hembra no esté bien desarrollada. Otra causa que también es muy común, él me comentaba que sus aves están muy bien alimentadas. Este, de hecho me comentó que también los cascarones del huevo, como son chicos, que son muy frágiles y quebradizos al pasar de las posturas, se quiebran y no nacen los pollos. Entonces, esto también se debe a la falta de una buena alimentación. Él me decía que sus aves estaban bien alimentadas. No sé a qué se refiere con bien alimentadas, pero yo pensando me imagino que tiene una buena mixtura y administra alimento constantemente, ¿vale? Eh, Hay que decir o cabe mencionar que las aves también necesitan un aporte de verduras. Sí, las aves son granívoras, pero también necesitan verduras para poder asimilar vitaminas y nutrientes que la mixtura no tiene. Entonces, la verdura juega un papel muy importante para mantener aves sanas. Nosotros vamos a administrar en la temporada, a esto lo digo desde ya, porque mucha gente piensa que con darle una alimentación un mes, por ejemplo, yo compré esta pareja hace un mes y los alimento súper bien. No quiere decir que a mí me va a dar una buena postura porque tú solamente lo estás alimentando un solo mes, pero el resto del año son, suponiendo que te saquen al año, imagínate, son 11 meses que tuvieron una mala alimentación, donde hay
una deficiencia en nutrientes tremenda, ¿no? Entonces, si tú les llegas y les das un mes, no quiere decir que con eso van a tener su aporte, porque en el transcurso del año pues no se le administró lo que requería, ¿no? Tú me comentabas que también tiene calcio la jaula. Hay muchas aves, amigo, que pican la jibia, el hueso de jibia lo pican, pero básicamente desgastan el pico y tiran los cachitos a la bandeja. Entonces no quiere decir que porque tu jibia está ahí van a tener un aporte de calcio. Cuando los huevos se quiebran es por falta de calcio. Te falta administrar el calcio molido en la pasta de cría. Tú mismo cortas 2 trocitos de jibia y los raspas y verás que sale el polvito. No hace falta que lo muelas ni nada. Con el simple huesito le pasas encima del otro y cae el polvo. Haz esto y no sé, unas 3-4 veces ráspalo encima de la pasta de cría y verás que vas a tener un aporte de calcio mejor que si la cuelgan en la jaula, porque muchos amigos tienen el portajibia. No lo tengo a la mano, pero es un palito que se pone la jibia, trae un brochecito y ahí la pones y ahí se queda. Entonces hay aves que no la pelan, otros la pican, pero es para desgastar el pico y tiran el cachito. Entonces se desperdicia más estando ahí fija que si tú la raspas y la pones en la pasta de cría. También cabe aportar que tienes que administrar los vegetales con alto contenido en calcio, como lo es el brócoli, el chícharo y otros vegetales, como puedes dar de zanahoria, perdón. La quinoa también la puedes aportar, es muy buena y rica en nutrientes. La chía también. Hay muchos alimentos variados que tú puedes administrar a tus aves para que tengan un buen aporte nutricional y no te saquen huevitos chicos. Otra característica o otro problema que surge en los huevos chicos es que la hembra tenga una lesión en el ovario o en el oviducto. Hay veces que las hembras se llegan a lesionar por dentro, entonces esto también influye para que tengas un huevo pequeño. Otro que también te va a causar huevos pequeños es la edad de la canaria. Si tu canaria ya está muy avanzada de edad, lo que vas a tener son huevos pequeños porque va finalizando el ciclo reproductivo de tu ave. Entonces los huevos pequeños se van a presentar y cabe mencionar que hay una menor puesta, se puede decir que pone menos huevos entre más edad tenga. Otro motivo que también causa huevos pequeños es la consanguinidad, amigos. Cuando ustedes están cruzando entre la misma sangre sin darse cuenta, lo que están acortando es, en primera, la estatura del canario. Entre más consanguinidad, más pequeño. Y en segunda, están afectando la fertilidad de sus canarios, porque los órganos reproductivos no se forman como naturalmente debería de ser, sino que van perdiendo fertilidad hasta el caso de criar canarios infértiles, ¿vale? Que no les van a poner nada. Otro motivo por huevos pequeños, ya dicho la consanguinidad, es una malformación o un tumor en el ovario o en el oviducto, ¿vale? Cuando hay un desprendimiento, y esto no crean que yo soy veterinario o algo, pero sí lo leí hace tiempo, dice que cuando se desgarra parte del oviducto, que es por donde pasa, es un conducto donde pasa el huevo para ser expulsado por la cloaca, que cuando hay un desprendimiento de tejido, el cuerpo de la canaria lo experimenta como si fuera el huevo, la yema. Entonces va pasando por el oviducto y llega a donde se forma el cascarón. Entonces no identifica que sea una yema, pero sí lo identifica como
a algún objeto, entonces forma cascarón y sale el huevo. Es por eso que llegan a salir los huevos chiquitos y por dentro no tienen yema, ¿vale? Ese es un motivo también por el que puede pasar, pero lo más común, amigo, ya después de haberte dicho todo esto, es en primera la edad, que tu canaria sea o muy joven o muy vieja. En segunda, si está en edad media, no hay un aporte adecuado de nutrientes. Tú me comentabas que eran importados, no sé en qué tiempo los adquiriste, pero sí te recomiendo que administres en primera Vitafor A en el agua, una semana de Vitafor A para administrar la vitamina A, que también es importante para la reproducción. Entonces, tú terminando el Vitafor A y en ese transcurso de la semana vas a administrar verduras como lo es el brócoli, el chícharo, espinaca, quinoa, cuscús también lo puedes administrar. Vas a ahora sí que alimentar a tu ave con vegetales variados. La col también se la puedes dar, nada más hay que tener cuidado, lavarla bien, porque por lo general la col viene más sucia que el brócoli. Puedes dar también zanahoria, pepino, en especial alimentos con calcio, ¿vale? La jibia rallada o hecha polvo en la pasta. También puedes intentar administrar cuando tu canaria ponga el primer huevo. Vas a administrar 3 días Vitafor postura para darle un alce a la canaria en vitaminas, si no se desgaste tanto. También es importante administrar huevo. El huevo es importante en la puesta, mira, para que la hembra tenga un mayor número o más cantidad de proteína, ¿vale? En sí, eso es lo que podría causar que la canaria ponga huevos chiquitos. Por ejemplo, esta canaria, amigo, no creas que un huevo chico significa que no va a haber pollo. No. Tú cuando pone el huevito chiquito lo puedes ver con el flash del celular y puedes confirmar si tiene yema. Si tiene yema es muy probable que también salga un pollito. Te comentaba, esta canaria al principio de la temporada me puso unos mini huevitos así, ¿vale? Y yo dije, por lo general las canarias cuando ponen huevos de celo los ponen más pequeños también. Eso también se me pasaba a decirte, que cuando la canaria no la pisan pone huevos chiquitos. Entonces puso unos mini huevitos así. Y de ahí, amigo, mira, yo pensé que no iba a salir nada. Y ahí está la nada, mira. Tiene patitas y ojitos. Y me salieron pollitos, ¿vale? El huevo chico no significa que no vayan a nacer pollos, pero sí es importante que administres el calcio, porque si se te están rompiendo, quiere decir que te falta calcio en la nutrición de tus aves. Administra el brócoli y el hueso de jibia y verás que se soluciona, ¿vale? Un saludo, que estén bien, amigos, recuerden suscribirse, les dejo el video y seguimos subiendo más contenido al canal, ¿vale? Cuiden a sus aves, que ahorita el calor está tremendo. Eviten exponerlos demasiado tiempo al sol. Y la limpieza, amigos, a mí ya me toca. Ay, qué hueva, ¿verdad? Pero ni modo, así es esto, hay que darle y seguir con este bonito hobby. Saludos, bye.